Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas. Frías, claro, después de una noche de aguacero y frío. Hay frío. Me encanta estar aquí, no importa el frío, me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que estás, te vas a conectar, perdón, y a los que se van a conectar mañana o pasado mañana, y también los que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 27 de octubre, se acabó octubre de 2014 el programa. Es el número 860. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Se me está acabando la parafina, se está acabando la parafina. Espero que no se apague durante el programa. Gracias por sus correos, gracias por los que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud para mí. Sorpresa. Este es un tema no muy popular. En alguna época fue tabú, es decir, no lo hablé. Hoy, no sé. Me parece cualquier tema, pero es muy interesante. De otro lado, forma, es un capítulo de mi libro, el libro del amor y el sexo. Dice así, el amor homosexual. Son 2 programas, hoy y mañana. El amor homosexual. He aquí un tema que levanta ampolla cada vez que se plantea, las más de las veces por ignorancia o por intransigencia puritana. Desde toda la historia, la homosexualidad ha sido mirada con desdén y ha sido condenada en la mayoría de los círculos imperiales, reales, castrenses, sociales y religiosos. El resultado obtenido, contrario a las expectativas, es el opuesto. La homosexualidad masculina y femenina es el opuesto. Existirá por siempre y mientras haya seres humanos caminando sobre la tierra, alguna pareja del mismo género decidirá hacerlo cogida de la mano o tomando al otro por la cintura. ¡Wow! Ser o no ser homosexual no es el resultado de leyes, disposiciones o preceptos bíblicos o gubernamentales. Tampoco es el resultado de conveniencias sociales o de esquemas anquilosados y repugnantes por lo excluyentes y abusivos. Ser homosexual tampoco es el resultado de combinaciones de cromosomas X o Y ni de deficiencias del ADN o de la manipulación de yo no sé qué o cuál ingrediente sanguíneo de alguno de los padres o como resultado del fatalismo aplicado a la cadena hereditaria. Nada de todo lo anterior ha sido probado con rigor científico hasta hoy, lunes 27 de octubre de 2014. Ser homosexual, por lo tanto, tiene que ser algo mucho más íntimo y definido, un acto absolutamente personal. Ser homosexual es el resultado de la libre definición de la personalidad de un individuo. Es el resultado de la libre disposición de la definición de la personalidad de un individuo. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en mayo de 1993, en el capítulo correspondiente al 6º mandamiento, inciso 23-32, al referirse explícitamente a la sexualidad, dice, me encanta esta definición, para mí es musical. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Encantador. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Vínculos de comunión con otros. Esta es la más bella definición sobre la sexualidad que yo jamás haya oído. El catecismo es claro y define con amplitud suficiente lo que es la sexualidad. De esta definición, la única frase que podría comprometer una relación homosexual
en la que se refiere a la procreación, mas por ser esta la única que no cumplen los homosexuales, no les descalifica en cuanto a su capacidad de amar, a su afectividad y por encima de todo, a establecer vínculo de amor con otros. Me encanta. Hombres casados entran en comunicación con mujeres casadas y nadie ve esto malo o pecaminoso. Asesinos confesos se casan con mujeres de bien y nadie ve nada malo en ello. Prostitutas activas en su profesión asisten con hombres casados sacramentalmente a fiestas y centros de diversión y ninguno levanta la voz de protesta. ¡Ah, qué doble moral tan hijo de madre! ¡Ay, güey! ¿Por qué la mayoría de los adultos que dice guardar los mandamientos y practicar una profesión que implica estudios académicos se rasga las vestiduras hipócritamente cuando se trata de cuestionar la relación amorosa entre dos hombres o dos mujeres? ¿Por qué hay tantos padres y madres que se santiguan rezando de rodillas y con los brazos en cruz para que su hijo no les salga marica o la hija no se les tuerza? ¡Ah! Menos mal que ahora el Papa Francisco está abriendo la puerta. ¡Qué dicha! ¡Qué desconocimiento craso manifiestan aquellos que se apoyan en la Biblia para condenar esta relación! ¡Qué puritanismo estúpido muestran los que rechazan lo que podría ser el más bello amor de pareja, el más bello amor de pareja, si nos permitiéramos vivir de cerca las experiencias amorosas de dos hombres o de dos mujeres que comparten sus vidas en una misma casa y llevan ejemplares uniones monógamas que podrían ser imitadas por infinitud de parejas heterosexuales que viven en conflicto. El nuevo catecismo para adultos, versión íntegra del catecismo holandés, en lo referente a la homosexualidad, página 368, a la letra dice: permítasenos decir aquí algo de aquellos en quienes el amor no puede orientarse al otro sexo, sino que se fija en el mismo sexo al que pertenecen. Una deficiente información ha permitido que se formaran a este respecto una serie de ideas falsas que, en su forma general, son injustas. No está en la mano del hombre o de la mujer el sentirse o no atraído hacia el otro sexo. La homosexualidad es de origen desconocido. Entre los que tienen tal predisposición hay a menudo personas fieles y cumplidoras de su trabajo e íntegras. Anhelan en su soledad la amistad, pero aún dado el caso de que hallen una amistad realmente fiel, no pueden realizar plenamente sus aspiraciones humanas. El homosexual se encontrará siempre en última instancia con el hecho de que lo sexual en el hombre no tiene su cumplimiento natural, sino en el otro sexo, lo cual incluso está patente en el aspecto físico. Quien reconozca en sí mismo la existencia de tendencias homosexuales debe consultar con un médico, con un sacerdote o con una persona prudente y entendida. Es de esperar que entonces comprenda que la grandeza de una vida humana está en dar y recibir. No hay que sacar falsas conclusiones del rigor con que la Sagrada Escritura habla contra la práctica de la homosexualidad. Génesis 19, Romanos 1. No lo hace para poner en la picota a hombres que sin culpa suya son víctimas de esta anomalía. La Biblia se refería a gentes que se dejan contagiar de una moda extendida incluso entre muchos que podrían tener relaciones normales con el otro sexo. Qué bueno fuera que antes de entrar lancen ristre a atacar las conductas de otros, nos documentáramos y buscáramos entender aquello que creemos es erróneo o equivocado, en lugar de cerrarnos a un criterio no formado y mucho menos investigado con el único fin de defender un principio maliciosamente viciado de falsedad. ¡Qué bien escribo! Si fuésemos a argumentar para defender una tesis que condena al homosexual y en aras de ello hiciéramos acopio de algunos apartes de la Biblia, tendríamos que estar muy seguros de los argumentos y tendríamos que disponer de muy buena biografía, erudita e imparcial,
para poder mantener un criterio que no condene sin antes oír descargos y consultar las experiencias ya vividas. Por ejemplo, si quisiéramos partir de la Biblia, necesitamos escudriñar desde el Génesis, pues en la página 1:27 nos enseña que Dios creó al ser humano macho y hembra, o sea, hombre y mujer, no homosexual ni tampoco lesbiana. En este libro sagrado, la palabra de Dios también nos habla de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer abierta a la vida, Génesis 1:28. Y en una sola carne, Génesis 2:24. El homosexualismo no lleva a cabo ninguno de estos dos valores inherentes a la sexualidad humana, tal y como Dios la creó, la unión heterosexual en el matrimonio y la procreación. Para eso es el matrimonio. A la luz de esta visión del hombre y la mujer, hay otros 44 pasajes bíblicos que directa o indirectamente condenan las prácticas homosexuales como un pecado grave. De estos 44, los de mayor impacto son 26 que se dividen en 15, los que condenan directamente, y 11 que condenan basados en los episodios de Sodoma. Lean sobre Sodoma y qué pasó con Lot y sus hijas. No del todo claro y que tiene muchas hondas repercusiones a las cuales no se les conoce la importancia que merecen, como fue el incesto de Lot con sus 2 hijas. Luego de que una lo emborrachara y copulara con él y contara a su hermana, quien terminó haciendo lo mismo, y ambas engendraron un hijo con su padre. ¡Lean! Para que puedan discutir. Los pasajes que directamente condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo por ser pecaminosas en sí mismas son, y doy una lista de 15. Pidan las memorias, consulten estas citas, léanlas y después formen un criterio, no antes. De aquí sale mucha tela para cortar y mucha agua para que pase bajo los puentes. El buen criterio y la absoluta ausencia de sesgo al tratar el tema hacen el análisis rico y fructífero y dan la posibilidad de descansar plácidamente luego de terminar con una conciencia tranquila y muchos más conocimientos en el acervo intelectual. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Qué hubo? Eso está en Génesis 19, perícopas 1:29, y también en Ezequiel 16, perícopas 48-50. Se especifica claramente que los habitantes de Sodoma, como mucha gente hoy en día, tenían abundancia de bienes materiales, pero no se solidarizaban con las necesidades de los más necesitados y además, esto era lo más grave, adoraban ídolos. ¿Se dieron cuenta de que Sodoma no era una orgía permanente? No. Lo que pasa es que ignoramos y a veces oímos desde el púlpito ideas o versiones muy amañadas. Pero no se solidarizaban con las necesidades de los más necesitados y además, esto era lo más grave, adoraban ídolos. Los pecados de injusticia y de idolatría infestan a todas las generaciones de todas las latitudes. La generación de hoy, será juzgada de la misma forma si nos creamos falsos dioses o somos injustos con nuestros semejantes. ¿Falsos dioses? Pregunten por una que ya tiene puente. Pregunten, a ver si hay falsos dioses. Veamos ahora lo que dice el Levítico y cuáles son sus implicaciones para nosotros los católicos, apostólicos, practicantes del siglo XXI. En los 2 versículos citados de este libro que contienen las leyes de Moisés, los cristianos de hoy no tenemos por qué seguir ni la regla ni los ritos establecidos en él, entre otras cosas porque ya han pasado más de 3000 años y obviamente porque no deambulamos por el desierto entre Egipto y Palestina. No obstante lo anterior, algunos ignoran las definiciones del Levítico en torno a su propia impureza mientras lo citan para condenar a los homosexuales. Tal abuso de las Escrituras distorsiona el sentido del Antiguo Testamento y niega sin apelación el mensaje del Nuevo.
No te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Estas palabras se encuentran únicamente en el Código de Santidad del Levítico, un manual ritual destinado con exclusividad a los sacerdotes de Israel. Destinado con exclusividad a los sacerdotes de Israel. Su sentido puede ser apreciado tan solo en el contexto histórico y cultural del antiguo pueblo hebreo. Israel, en una posición como pueblo escogido por un solo Dios, debía rechazar las prácticas de otros pueblos y dioses cuando le fueran inconvenientes. ¿De dónde salieron las odaliscas? ¿De dónde? De los templos, al servicio de los sacerdotes. ¡Lean! Y después hablan. La religión hebrea, caracterizada por la revelación del único Dios, estuvo en continua tensión con la religión de los cananeos que los circundaban, los cuales adoraban a los múltiples dioses de los cultos de la fertilidad. La idolatría cananea que utilizaba a hombres y mujeres en la prostitución del culto al servicio de los sacerdotes santos. A menudo comprometía la lealtad de Israel a su Dios. Kadesh, el término hebreo para designar al varón que se prostituía en los cultos del altar, es mal traducido como sodomita en algunas versiones de la Biblia. Y los sacerdotes y los senadores en Roma de esta época hacían alarde de quien tenía el jovencito más pintoso. ¡Alarde! Entonces, y para claridad de algunos, ¿qué quiere decir o cómo se explica aquello de la abominación? Una abominación es aquello que Dios encuentra detestable por ser inmundo, desleal o injusto. Abominación. Una abominación es aquello que Dios encuentra detestable por ser inmundo, desleal o injusto. Varias palabras hebreas fueron traducidas de esta manera y Tová. La única que se encuentra en el Levítico está generalmente relacionada con la idolatría, cuyo sentido también puede encontrarse en Ezequiel, donde aparece muchas veces. Es que las traducciones, cuando se hacían, escriba esto, porque no había imprenta, porque había que hacerlo a mano. Y llegaban los interesados, cámbieme este término, cuyo sentido también puede encontrarse en Ezequiel, donde aparece muchas veces, dada la estrecha relación de Tová con la idolatría y la práctica cananea de la prostitución del culto. El uso de Tová con respecto a los actos sexuales entre hombres en el Levítico pone en tela de juicio cualquier conclusión de que tal condenación deba aplicarse a las relaciones homosexuales llevadas con amor y responsabilidad. Los ritos y las reglas que se encuentran en el Antiguo Testamento fueron dados para preservar las características distintivas de la religión y la cultura de Israel. Pero, como San Pablo establece en la epístola a los Gálatas, los cristianos no están más regidos por estas leyes judías. Por fe vivimos en Jesucristo y en su Evangelio, no en el Levítico, no en el Viejo Testamento, no. Hay que leerlo, pero no más. Por cierto que las preocupaciones éticas atañen a todas las culturas y pueblos en todas las épocas. Tales intereses estuvieron reflejados en su expresión máxima por Jesús, quien nada dijo acerca de la homosexualidad, pero sí habló mucho con respecto a la justicia, la misericordia y la fe. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento, incluyendo los 4 evangelios, no dicen nada respecto a los actos sexuales entre personas de un mismo sexo. Solo Pablo hace mención al tema. Pablo, que no tuvo mujer nunca. Su declaración más negativa la encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 1, perícopas 24 a 27, donde en el contexto de un largo argumento acerca de la necesidad que tiene la humanidad del Evangelio de Cristo,
describe ciertos comportamientos homosexuales como un ejemplo de la inmundicia con la que se califica a los idólatras. Con la que se califica a los idólatras. Y si no, vayan a cualquier iglesia católica para que encuentren estatuas por doquier. Y la gente santiguándose y dejando monedas en la alcancía y haciendo plegarias a estatuas. Cada quien. Se refiere este pasaje a todos los actos homosexuales o a algún comportamiento homosexual conocido por los lectores de Pablo. Buenísima pregunta. Y la pregunta es más que desalentadora para aquellos que la toman con otro sentido bastante torcido y malicioso por demás. La carta a los romanos fue escrita para los cristianos judíos y gentiles residentes en Roma, a quienes les eran familiares los infames excesos sexuales de sus contemporáneos, especialmente en los emperadores romanos y sus cortes de ministros y senadores. Habrían tenido noticias también de las tensiones en la iglesia primitiva con respecto a los gentiles y la observancia de las leyes judías, como vemos en Hechos 15 y en la carta de Pablo a los Gálatas. Las leyes judías del Levítico se referían a los actos sexuales entre personas de un mismo sexo realizados en un contexto de idolatría. En los templos, como llamamos iglesia, en los templos. Mucho se especula sobre la expresión contra natura, con la cual se califica a los actos homosexuales o al actuar de un homosexual. Surge entonces la necesidad de buscar explicación a la expresión y si califica al acto sexual o a otro aspecto de la época en la que escribió Pablo. Y hay algunos sacerdotes que hablan de las relaciones homosexuales contra natura. ¡Qué ignorantes! Vale hacer claridad sobre la importancia de mantener muy presentes las variadas circunstancias y costumbres de la época en las que se escribieron los libros de la Biblia y la hermenéutica o arte de la interpretación de los textos sagrados. Busquen hermenéutica con H. Es bueno asimismo recordar que la Biblia se escribió originalmente en arameo, en hebreo y finalmente en griego, y que de esta lengua fue traducida al latín y del latín a las demás lenguas. Y el primero que tradujo a una lengua distinta del latín fue Lutero. Como el español, estos saltos lingüísticos han dado ocasión a traducciones amañadas y a interpretaciones que atienden ciertos intereses de los que ordenaron y financiaron las recopilaciones y sus traducciones. Y si no, busquen la palabra doncella en la Biblia y en las traducciones. ¿Qué sería entonces lo natural y qué lo contra natura denunciado por Pablo? Es significativo que para Pablo esos gentiles inmundos cambiaran algo natural para ellos, el fisín, en algo contranatural, el parafisín, griego. En Romanos 11:24, Dios actúa de un modo contra natura, parafisín, al aceptar a los gentiles, puesto que los llamados gentiles eran aquellos que profesaban otras creencias y adoraban ídolos. Contra natura, en estos pasajes, no se refiere a la violación de las llamadas leyes de la naturaleza, sino que implica una acción contradictoria a la propia naturaleza de un ser humano. Viendo esto, debemos reconocer que lo que es contra natura para una persona de hoy en orientación homosexual es el tratar de vivir como si fuera heterosexual. Vale, viendo esto, debemos reconocer que lo que es contra natura en una persona de hoy con orientación homosexual es tratar de vivir como una persona heterosexual. Es conveniente contemplar el sesgo marcado y agresivo de los que califican de contranatura a los homosexuales por la penetración anal que ellos practican como parte de su accionar sexual. Es querer tapar el sol con las manos y obcecadamente atacar a los demás, mostrando pudor externo cuando en lo interno somos de otra condición.
Me refiero a la penetración anal con la que muchos esposos disfrutan de sus esposas y muchos novios practican sin sentirse tan siquiera con la más mínima inclinación homosexual. Doble moral. Obvio que esta práctica es aceptada y disfrutada por muchas mujeres casadas y solteras sin que ellas lo tomen como un acto abominable y mucho menos contra natura. Qué bonito escribo. Como lo hemos expresado en otro capítulo de este libro, la penetración anal es placentera siempre y cuando se practique con pleno consentimiento, preparación y con aseo, la delicadeza y el amor necesarios para el disfrute de ambos. Complacencia, aceptación, aquiescencia de ambos. No que yo quiero y tú, no. Y principalmente del amor. Tendríamos que conocer en la intimidad a aquellos que desde sus curules o púlpitos, desde sus micrófonos o desde sus columnas de prensa condenan a los que aman a su propio sexo para determinar la pureza de su asco y la veracidad de su indisposición. Qué buena frase, ¿dónde me la inventaría? ¿Por qué? Ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo les pareció? Claro, y el castellano. Y todo tiene respaldo. Todo. Y yo sí he estudiado la Biblia. Y tengo 3. Aquí. Ya está la Internet. Claro que en la Internet hay que ser muy vivo, inteligente para escoger el artículo que sí vale la pena. Hay muchos que no valen la pena. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Dame tú a mí, me lo supuse. ¿Y por qué no me avisaron? Mañana, la segunda parte del amor homosexual. Se van a sorprender. A sorprender. Si es que no están sorprendidos. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. De todas maneras, tienen un momento de rabia o de duda, frustración, invocan al espíritu de sabiduría. Cuéntenle. Y si encuentran algo mal puesto en sus conciencias, perdónenlo, ámenlo, agradezcan, no olviden. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.